las funciones oxigenadas que yo les comentaba recién. Las primeras corresponden a los alcoholes, ¿sí? Vemos que está resaltado el oxígeno para que ustedes vean el detalle. Los alcoholes tienen este grupo hidroxilo en algún lugar de la molécula. Luego también están los éteres, ¿sí? Fíjense que es diferente porque en el caso de los éteres están unidos con ligadura simple al oxígeno dos grupos alquilo que pueden ser iguales o diferentes. No lo vemos específicamente a este grupo funcional, a los éteres, porque en general, o sea, son compuestos que no son reactivos, se los utiliza mucho como solvente, ¿sí? Justamente por esa cuestión de que no son demasiado reactivos. Sí vamos a ver los aldehídos y las cetonas, que luego después vamos a explicar, pero son isómeros de función. Fíjense que la diferencia con los alcoholes es que el oxígeno está unido con doble enlace al carbono, pero son muy similares. La única diferencia entre un aldehído y una cetona es que el aldehído siempre está en un carbono terminal y la cetona al contrario, en un carbono intermedio, ¿no es cierto? En un carbono secundario. Pero el hecho de tener este carbono, que ya después vamos a explicar cómo lo llamamos, doble ligadura al oxígeno, hace que químicamente reaccionen de manera muy parecida. Entonces, los vamos a ver como un bloque, los vamos a ver a los dos juntos y vamos a ir explicando, por ejemplo, tal cuestión, qué pasa con el aldehído y qué pasa con la cetona, para que ustedes vean que son muy similares. Y por último, vamos a estar viendo la función más oxigenada que hay en la química orgánica, que corresponde a los ácidos carboxílicos, ¿sí? Fíjense que en este caso, además de tener el oxidrilo, como los alcoholes, tenemos el oxígeno con doble ligadura en el carbono carbonílico, ¿sí? Así que los ácidos carboxílicos se constituyen en la función más oxigenada. Que no vamos a ver solo ellos, sino que también vamos a verlos a ellos y a sus derivados, también como un conjunto para poder asociar las propiedades químicas y físicas que tienen. ¿Sí? Muy bien. Entonces comencemos por la estructura de los alcoholes. Dijimos un radical R con un oxidrilo en algún lugar de la molécula. R puede ser alquilo o alilo o arilo, ¿sí? Perdón, alquilo o alilo. Si es arilo es otra cosa. Entonces acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, ¿ven? 1-propanol, ya vamos practicando un poquito de nomenclatura, 3 átomos de carbono y el oxidrilo en el carbono 1. Puede ser que tengamos un radical alilo, como decía ahí, alqueno, que es en este caso, y fíjense que el alcohol tiene prioridad sobre el alqueno. Entonces, el compuesto, si ustedes observan, tiene dos funciones orgánicas, la función alcohol y la función alqueno. Se nombra como un alcohol. Si vos lo nombrás como un alcohol, sería el 1-propanol, el mismo que que está acá a la izquierda. Pero yo tengo que avisar que en el carbono 2, fíjense que el 1 es este, que yo les estoy señalando, el 2 es tiene un doble enlace, entonces 2-propen, 1-ol, se nombra como un alcohol. Bueno, que tiene un ciclo hexano en el cual se ha reemplazado uno de los dos hidrógenos que tiene cada carbono por un oxidrilo, ciclohexanol. Fíjense en este caso el alcohol bencílico, que el oxidrilo no está directamente unido al benceno. Si el oxidrilo estuviera directamente unido al benceno, estaríamos hablando de fenol. En este caso estamos hablando de alcohol bencílico, es decir, el oxidrilo está unido
a un radical R que a su vez está unido al benceno. ¿Sí? Muy bien. Y también existe la chance de tener más de un oxidrilo. Si tenemos dos oxidrilos en la misma molécula, tenemos lo que se conoce como diol. Y si tenemos tres, en este caso, sería el propanotriol. ¿Ven? Tienen tres. El propanotriol es lo que se llama con ese nombre común glicerina. No sé si alguna vez han visto ustedes, ¿sí? Pero es el aspecto, digamos, que tiene la glicerina. ¿La conocen? Cuéntenme. Yo de nombre nomás la conozco. De nombre me dice Joaquín. ¿Nadie más? ¿Nunca vieron glicerina? Bueno, la glicerina normalmente se vende en la farmacia eh, y tiene el aspecto Un aceite. aceitoso. Exacto, correcto, muy bien. Es un aceite, como si fuera una especie de aceite eh, bastante livianito, ¿no? O sea que uno podría pensar, digamos, en el alcohol, que uno dice, bueno, como el alcohol que tenemos en casa, el etanol o el alcohol etílico. Bueno, en este caso, este triol tiene ese aspecto aceitoso, como si fuera un aceite liviano, digamos. Muy bien. A ver, acá. Bueno, respecto de la nomenclatura, por supuesto se siguen las reglas UPAC. ¿Esto qué quiere decir? Que elegimos la cadena más larga que contenga el oxidrilo. Hay que localizar el oxidrilo, como estuvimos viendo, ¿sí? Con el número más bajo posible. Es decir, que, por ejemplo, en este caso, miren, yo tengo una cadena de 4 átomos de carbono. Si la numero desde la izquierda, le toca al carbono 2, el oxidrilo. Si la numero de la derecha, le toca al 3. Entonces el oxidrilo, que es el que manda, que es el que tiene prioridad como nombre, él va a tener que tener el número más chiquito, de manera que este va a ser el carbono 2. Entonces termina siendo 3-metil-2-butanol. También puede ser que lo encuentren en algún libro como 3-metil-butanol-2. ¿Sí? Es indistinto. Y como bien aclara acá, hay muchos alcoholes que tienen nombres triviales, ¿sí? Que ya están, digamos, estandarizados. El caso del metílico, que el nombre correcto técnico sería metanol, o isopropílico, más conocido en la industria como IPA, isopropil alcohol. Cuando se habla de IPA, no es de la cerveza, sino que del alcohol isopropílico. El nombre correcto sería 2-propanol. Este otro que tienen acá, fíjense, terbutílico, en realidad sería terbutanol, ¿sí? Por acá abajo, isobutílico, es un nombre trivial, en realidad sería el 2-metil-1-propanol, ¿ven? 2-metil-1-propanol. El neopentílico, que en realidad sería el 2,2-dimetil-1-propanol, ¿sí? Y este que tenemos acá, un ejemplo con uno que tenga un aromático. ¿Se acuerdan que dijimos que el oxidrilo unido a un carbono que a su vez estaba unido a un anillo era el alcohol bencílico? Bien, este es el para-nitro-bencílico. ¿Ven? O sea que se aplica lo mismo que aprendimos para hidrocarburos aromáticos. No, es bastante sencillo. La cuestión de la nomenclatura no tiene mucha complicación. Esto que vamos a ver acá sí es muy importante. Los alcoholes, de acuerdo al
tipo de carbono en el cual esté unido el oxidrilo, se clasifican en primarios, secundarios o terciarios, ¿sí? ¿Por qué es importante? Esto ya creo que en algún momento lo mencionamos. Bueno, porque no van a tener la misma reactividad en las diferentes reacciones. Depende si es primario, que está unido a un carbono primario, secundario a uno secundario, por ejemplo acá el 2-butanol, ¿ven? O este que es terciario, que es el 2-metil. Esto está mal nombrado. No, está bien, 2-metil, 2-propanol. No, está bien, 2-metil, 2-propanol, correcto. Muy bien. Bien. Y entonces vamos a empezar a hablar un poquito de las propiedades físicas. En primer lugar, el punto de ebullición es un tema muy importante en los alcoholes. ¿Por qué? Porque los alcoholes presentan unión puente-hidrógeno, ¿sí? Ustedes recuerdan, si es que vieron el año pasado, fuerzas intermoleculares en química general, que cuando el hidrógeno está unido a átomos muy electronegativos, pero pequeños, ¿sí? Como podría ser el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, presenta estas uniones puente-hidrógeno. ¿Por qué es esto? Bueno, al estar el hidrógeno unido a un grupo, a un átomo muy electronegativo, se polariza este enlace terriblemente, ¿sí? Y como el átomo de oxígeno es un átomo relativamente pequeño, le permite a las moléculas estar bastante cerca. Entonces, al estar polarizado el hidrógeno y el oxígeno, obviamente se da esta unión. Esta unión química de fuerza intermolecular, no es una unión química, sino que son fuerzas intermoleculares, hace que el punto de ebullición de los líquidos que presentan esta situación de unión puente-hidrógeno entre sus moléculas sea mucho más elevado que lo esperable, ¿sí? Se los llama líquidos asociados. ¿Por qué asociados? Justamente, bueno, porque están, digamos, prácticamente unidos, como sucede en la molécula de agua. Ustedes habrán escuchado que la unión puente-hidrógeno es la responsable de que el agua sea un líquido, ¿sí? Si vos mirás en la tablita periódica, imagínense, a ver si me pueden seguir, está carbono, oxígeno, nitrógeno, flúor, ¿no? Si vos ponés flúor con hidrógeno, fluoruro de hidrógeno gaseoso. Carbono con hidrógeno, metano gaseoso. Nitrógeno con hidrógeno, amoníaco gaseoso. Oxígeno con hidrógeno, agua líquida. Entonces, ¿y cómo puede ser? Los pesos moleculares son muy similares. Los átomos están uno al lado del otro. Difieren nada más que en un electrón y todos son gases menos el agua. Bueno, el agua es un líquido justamente porque presenta unión puente hidrógeno, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, yo les he puesto acá un ejemplo, el caso del etano, que todos ya sabemos que es un gas, punto de ebullición menos 88 grados, y el etanol 78,3 grados. Entonces, ¿por qué los alcoholes tienen un elevado punto de ebullición respecto al alcano correspondiente, digamos? Bueno, porque ellos presentan esta unión puente hidrógeno. Muy bien. ¿Y qué pasa con la cadena? Bueno, vamos a ver acá un ejemplo. Mirá, metanol 64,5, etanol 78, mayor, propanol 97,2. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que a medida que se alarga la cadena, aumenta el punto de ebullición, ¿sí? O sea que el punto de ebullición en los lineales aumenta a medida que aumenta la cantidad de átomos de carbono, pero disminuye
como ya habíamos hablado en los alcanos, cuando vos tenés un alcohol ramificado. Fíjate, yo tengo acá el propanol normal, el 1-propanol, que hierve a 97,2, y el isopropanol, que es un alcohol que tiene el oxidrilo como si fuera una ramificación a menor temperatura. ¿Ven? ¿Esto por qué se da? Bueno, porque es mucho más fácil armar las uniones puente hidrógeno en las moléculas lineales que en las ramificadas. Ni les digo si llega a tener ramificaciones de alquilo, ¿no es cierto? Mucho más. Bien, y seguimos con las propiedades físicas. ¿Se entendió esto del punto de ebullición? Sí, sí. Sí, fantástico. Muy Sí, bien, sí. estado bárbaro, buenísimo. Estado natural. Bueno, en general son líquidos, estoy hablando de los lineales, ¿sí? Y de carbono 2 en adelante son sólidos con un aspecto grasoso. Ustedes seguramente han usado, seguramente las chicas, crema enjuague. Bueno, la crema enjuague se fabrica con alcohol cetílico, ¿sí? Que es un sólido grasoso que se vende en escamas, como si vos rayaras un pan de jabón, eh, y entonces tiene la propiedad de ser soluble en agua y además es grasoso, se humecta el pelo, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué pasa con la solubilidad? Ojo, esto es importante. Fíjense, de carbono 1 a carbono 3 completamente solubles. Ustedes saben que, por ejemplo, el alcohol etílico, que es el que más estamos acostumbrados a ver, es infinitamente soluble en agua, ¿sí? O sea, es soluble en agua en cualquier proporción. Pero, ¿qué es lo que dice acá? De carbono 4 en adelante, la solubilidad empieza a disminuir. Y vamos a ver si ustedes pueden interpretar esto. Dice, pues el efecto polar del oxidrilo es cada vez menos importante. ¿Qué estamos queriendo decir? Miren, lo que estamos queriendo decir es esto. Nosotros dijimos, el alcohol es una molécula polar, ¿no es cierto? Vamos a mostrarlo acá. Miren, acá tenemos representado el metanol. Está claro que es una molécula polar. ¿Y el agua? ¿Qué les parece? ¿Es una molécula polar o no? ¿Se acuerdan de la? Es muy polar. El agua es muy polar. Entonces, resulta que vieron que en química hay como un axioma que dice que lo semejante disuelve a lo semejante, o sea que si los alcoholes son polares y el agua es polar, se pueden disolver perfectamente. Ahora, ¿qué pasa con esa polaridad del alcohol cuando se empieza a alargar la cadena? Bueno, cada vez el efecto de esa polaridad en todo el compuesto se va perdiendo. Entonces, en general son solubles en agua, pero cuando la cadena se va alargando, la polaridad de la molécula, ese efecto va disminuyendo y entonces la solubilidad disminuye. ¿Sí? Muy bien. Y acá hay un aspecto del comportamiento químico de los alcoholes también interesante, que luego lo vamos a ver en algunas reacciones de laboratorio, que tiene que ver que ellos se comportan como ácidos o bases débiles. Fíjense, si un alcohol se va a comportar como base, las bases según Arrhenius, ¿qué tenían que poder hacer cuando vieron la teoría ácido-base el año pasado? Una base que tiene que poder hacer, tiene que poder aceptar, claro, tiene que poder aceptar un protón. Entonces, en el caso de los alcoholes, como el oxígeno del oxidrilo tiene 2 pares de electrones sin compartir, perfectamente puede aceptar un protón y entonces fíjense que se transforma en esto
que nosotros llamamos comúnmente alcohol protonado, pero que técnicamente tiene este nombre de ion oxonio, ¿sí? Parecido a hidronio. ¿Se acuerdan del año pasado? Bien, en este caso oxonio, y por supuesto queda el oxidrilo, ¿no es cierto? Ustedes me van a escuchar a mí, y si leen en los libros, más que de oxonio, hablar de alcohol protonado, ¿sí? Bien, y si se comporta como un ácido, tiene que poder ceder un protón. Bueno, ya sabemos que el agua es capaz de aceptar un protón, de manera que ahí me queda el ion hidronio con el protón que aceptó el agua, y este ion alcóxido que lo nombramos, si ustedes recuerdan, cuando vimos los mecanismos, como una base fuerte. ¿Se acuerdan? Dijimos, el alcohol se comporta como una base débil y los alcóxidos como una base fuerte. Muy bien. ¿Se entendió esto? Entonces, ellos se comportan como ácidos o bases débiles, ¿sí? Yo no tengo acá a mano el valor de K sub A, digamos, o de KB, o el pKa o el pKb, pero está en el orden del agua, o sea, son muy débiles, ¿sí? Acá tenemos valores. Bueno, ¿qué factores pueden modificar la acidez de un alcohol? Bueno, primero quiero que miren acá abajo. Miren, tengo metanol más agua, doble flechita, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Reacción reversible, ¿no es cierto? Acá tenemos el anión metoxi o metóxido y el hidronio, ¿verdad? Muy bien. Y entonces tenemos la constante de acidez. Es decir, que acá, en esta reacción que yo tengo escrita acá, el alcohol se comportó como un ácido. Fíjense, le donó un protón al agua, entonces él se comportó como un ácido. Muy bien. Cualquier sustituyente en este carbono que sea capaz de atraer electrones, ¿sí? De atraer electrones. Fíjense que me ayuda a dispersar la carga negativa de este anión, alcoxi, ¿sí? Entonces va a mejorar la acidez, porque todo lo que me ayude a mí a estabilizar el anión va a tirar el equilibrio hacia la derecha y va a mejorar la acidez. Bien, ¿qué cosas pueden ser, qué digamos, grupos o elementos son atractores de electrones? Por ejemplo, los halógenos, ¿sí? Muy electronegativos, atractor de electrones. Y entonces, fíjense acá, a la izquierda, tengo el pKa del etanol 15,9. ¿Cuánto vale el pKa del agua? O sea, el pKw. ¿Alguno se acuerda del año pasado? 14. 14. Vieron que les dije que estaba en el orden del agua. Bien, bueno, mirá cómo se modifica cuando vos le reemplazás un hidrógeno del etanol por un cloro. ¿Ves? Acá tenés el 2 cloro, 1 etanol. Y entonces fíjate cómo disminuyó el pKa, o sea, aumentó la constante de acidez, ¿sí? Y fíjate si en vez de reemplazarle un hidrógeno al etanol, le reemplazo por 3 halógenos, los 3 hidrógenos. Bueno, fíjense a dónde se va el pKa. Disminuye aún más. Eso significa que aumentó mucho la constante de acidez, de manera que se hizo más ácido. Ustedes seguramente recuerden del año pasado que dentro del grupo de los ácidos débiles, cuanto mayor era el valor de la constante de acidez, más disociado o más fuerte era el ácido. Entonces, hay un grupo de ácidos débiles, pero no todos son iguales de débiles, ¿sí? Bueno, en este caso se ve claramente que el halógeno, que es atractor de electrones, mejora muchísimo o aumenta la acidez de los alcoholes. En cambio, los grupos al revés, que son dadores de electrones,
esto es parecido a lo que hablamos en los aromáticos, ¿se acuerdan? Van a disminuir por la acidez porque no ayudan a estabilizar la carga negativa, es más, le agregan como carga negativa. Bueno, grupos dadores de electrones, los alquilos, por efecto inductivo. Entonces, mira, tenemos metanol, 15,5. Reemplazo un hidrógeno del metanol por un CH3. Aumenta el pKa. Agrego 2 radicales metilo, sigue aumentando. Y agrego 3 y bueno, ahí se fue a 18. Y cada vez es menos ácido, ¿no es cierto? O sea, cuando aumenta el pKa, quiere decir que la K sub A, la constante de acidez, disminuye, con lo cual, fíjense que en el caso del terbutanol, este último que tenemos acá, ni siquiera es comparable con el agua, ¿no es cierto? Porque el pKw es 14 y este es 18, o sea que prácticamente tiene muy poco de acidez. ¿Se entendió entonces los factores que modifican la acidez de los alcoholes y por qué? ¿Les quedó claro? ¿Quieren que lo expliquemos de nuevo? ¿Cómo lo ven? Bueno, si no dicen nada, quiero entender que vamos bien. Bien, ¿no dicen nada por vergüenza o por qué? Yo creí que ya a esta altura teníamos algo más de confianza. Parece que no. Perdón, yo desconecto el micrófono, por eso no respondo. No, yo les Se agradezco. se entiende, profe. Bueno, Jackie, bárbaro, no, buenísimo. Yo les agradezco que esté muteado, pero también está bueno que lo charlemos un poco. Bueno, fantástico, muy bien. Entonces seguimos. Estuvimos viendo las propiedades físicas, vimos que se comportan como ácidos o bases, que ese comportamiento se puede modificar. Y entonces vamos a ir viendo, ya promediando un poquito la clase, cuáles son los métodos de síntesis. Después les voy a contar un poquito de la parte industrial, porque siempre me gusta hablar de eso, porque nosotros nos estamos preparando para ser ingenieros. Entonces, bueno, vamos a hablar de métodos de síntesis, más que nada no tanto para sintetizar, que obviamente sirven para el laboratorio, sino que a veces estas reacciones son más importantes si es que participan en rutas de síntesis, no para llegar propiamente a un alcohol, sino que por ahí alguna de estas reacciones ustedes se van a dar cuenta, inclusive que ya las conocen, y que nos va a permitir armar alguna ruta de síntesis si en algún momento lo necesitamos. Bueno, sustitución de halogenuros de alquilo, ¿les suena? SN1, SN2, sustitución. Hidrólisis ácida de alqueno, ya la vimos. Igual las vamos a repasar todas. Reducción de compuestos oxigenados, esto es una novedad, al igual que síntesis de Grignard. Esta también, hidroboración de alqueno, fíjate que nos permite obtener alcoholes anti-Markovnikov, porque ya nosotros sabíamos que la hidrólisis ácida de alqueno nos daba productos Markovnikov, ¿no es cierto? Muy bien. Y por último vamos a charlar un poquito de los procesos industriales. Bueno, fantástico, muy bien. Entonces, empecemos a recordar esto que decíamos recién, ¿no? La sustitución de halogenuros de alquilo a través de mecanismo SN2 con base fuerte, primario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Alcohol primario, muy bien. Entonces acá tenemos cloruro de etilo, hidróxido de sodio, etanol y cloruro de sodio. Muy bien, y en los secundarios teníamos este tema, que con una base fuerte teníamos las dos reacciones competitivas, o sea, obteníamos un alcohol secundario o un alqueno, o sea que ya no es muy efectivo. Digamos, si tuviéramos que obtener un alcohol secundario, no sería el mejor método, ¿no es cierto? Entonces yo acá les puse, por ejemplo, cloruro de isopropilo con hidróxido de sodio, bueno, nos da isopropanol o propeno, ¿sí?
está claro que para los primarios va fantástico el método. Ya en los secundarios el hecho de tener una reacción competitiva ya no es tan bueno, digamos. Bueno, otra reacción conocida por nosotros, hidrólisis ácida de alqueno, ¿se acuerdan? Alqueno con agua en medio ácido, nos da el producto Markovnikov, ¿sí? Se protonaba, se abría el doble enlace, ahí entraba el agua, ¿no es cierto? Muy bien, con carbocatión. Entonces, en este caso, bueno, esta primera, como yo la planteé genérica, puse el oxidrilo en cualquiera de los dos carbonos, pero en este caso, fíjate que elegí como ejemplo 2-metil, 2-buteno, y entonces el oxidrilo vino a parar acá, que como muy bien ustedes explicaron en una de las preguntitas del parcial, se sustituye en el carbono más sustituido, que justamente es el carbono 2. Muy bien. Bien, y la reducción de compuestos oxigenados. Esto es medio una novedad porque es la primera vez que vemos compuestos oxigenados, lo vamos a volver a ver cuando veamos aldehído y cetona, pero lo interesante de esto es ver lo siguiente, miren. Primero que podemos usar cualquiera de estas dos sustancias, de estos hidruros, como reductores, ¿sí? Alguna vez creo que les conté que estos hidruros son sólidos, que son explosivos, bastante peligrosos para trabajar, pero por lo pronto, así como un planteo, digamos, más bien teórico, fíjense, yo acá tengo metanal, que es un aldehído muy especial porque es un aldehído de un solo átomo de carbono. Fíjense, está el átomo de carbono y tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Si nosotros hacemos una reducción, es decir, aportamos hidrógeno, obtenemos metanol, que es un alcohol primario, ¿sí? Muy bien. Lo mismo sucede con cualquier otro aldehído que no sea el metanal, ¿sí? Suponete que vos tenés un aldehído de 2 átomos de carbono, fíjense la diferencia que acá hay un R y acá había un hidrógeno. Bueno, lo que vas a obtener es también un alcohol primario. Y en el caso de tener una acetona, si ustedes ven la difere' a este carbono que le vamos a llamar carbono carbonílico, tiene unido 2 R, fíjense que acá dice R' y R segunda a propósito porque pueden ser iguales o diferentes, ya lo vamos a ver. Cuando yo hago la reducción sobre el oxígeno con el doble enlace, bueno, necesariamente lo que siempre voy a obtener es un alcohol secundario, ¿sí? Entonces, para obtener metanol, que es el alcohol más simple, el que tiene un solo átomo de carbono, sí o sí arranco de metanal, de este aldehído que también es el más sencillo, el más simple. Los aldehídos, cualquiera sea, me van a dar alcoholes primarios y las cetonas, cualquiera sea, me van a dar alcoholes secundarios. Entonces, una cuestión interesante es ver que ¿se pueden obtener alcoholes terciarios por esta vía, por este método? No, no podemos, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer sustitución, dijimos que nos convenía para los primarios porque esos daban SN2 perfecto, ¿sí? Muy bien. Si vamos a hacer hidrólisis, bienvenido, pero fíjate que acá podés obtener primarios o secundarios, ¿no es cierto? Primarios no, perdón, primarios no, porque nos va a dar el compuesto Markovnikov, así que van a ser secundarios o terciarios, ¿sí? Eso está bueno que ustedes lo vayan anotando para luego elegir, digamos, en el trabajo práctico, ¿no? Después, si ustedes quieren, lo volvemos a repasar. La reducción de compuestos oxigenados nos sirve para metanol primarios y secundarios. O sea, con este método terciario no podemos. Y vamos a ver ahora, anticipándonos un poquito a lo que vamos a ver en la próxima clase de aldehído y cetona,
¿Qué es esto de la síntesis de Grignard? Bueno, miren, esta es una reacción en términos generales, no porque sea este el reactivo de Grignard, que se da en los aldehídos o en las cetonas. Esta reacción tiene por objetivo abrir el doble enlace este que tiene el oxígeno con el carbono carbonílico, ¿sí? Generar, fíjense, esta carga positiva sobre el carbono y obviamente una negativa, y en este caso, con la presencia particular de un reactivo de Grignard, ¿se acuerdan? Era un halogenuro de alquil magnesio, muy polarizado este compuesto también, permite que se una el radical alquilo con densidad de carga negativa al carbono este, positivo, y el resto del compuesto acá. Y se forma, miren, esto que ustedes ven acá, no sé si se alcanza a apreciar, que nosotros vamos a llamar un compuesto intermedio tetraédrico. ¿Sí? ¿Por qué le decimos tetraédrico? Bueno, fíjense cómo quedó, ¿no es cierto? Justamente con la forma del tetraedro del carbono. En este caso, con los dos R que traía de origen, más el R que le aportó el reactivo de Grignard. Finalmente, si hacemos la hidrólisis de este complejo tetraédrico, bueno, se libera el alcohol y este halogenuro básico de magnesio. Fíjense, si yo arranqué de una cetona, como era acá, 2R, ¿qué tipo de alcohol obtuve acá? ¿Primario, secundario o terciario? ¿Qué les parece? Terciario. 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 Muy bien. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos. Viste que estuvimos viendo, una te conviene para el primario, la otra. Bueno, mira, en este caso vos tenés que tener en cuenta que como vas a usar en todos los casos reactivo de Grignard, en todos los casos se va a meter en este carbono, que es el que está unido por doble enlace al oxígeno, el R que vos traes del reactivo de Grignard. Eso en realidad está bastante bueno porque vos podés diseñar tu molécula. Fíjate, si vos arrancás de metanal, que es el aldehído más sencillito, que tiene un solo átomo de carbono, y vos le agregás el R que vos quieras, bueno, llegás a un alcohol primario. Suponete que vos quisieras obtener butanol con 4 átomos de carbono, R tendría que ser un radical propilo, para que propilo con 3 más el carbono del aldehído te dé butanol, ¿ves? Pero siempre vas a llegar a un alcohol primario. En el caso que vos tengas otro aldehído cualquiera, que no sea metanal, o sea que vas a tener un R y en el carbono un hidrógeno, se te va a meter el R, este rojo, R', y entonces sí o sí vas a generar un alcohol secundario. De nuevo, fíjate vos que vos podés diseñar tu molécula poniendo quién querés que sea el R azul y quién querés que sea el R que vos metés con el reactivo de Grignard. Esto es una de las cosas interesantes que tiene la química orgánica, que uno puede armar moléculas, diseñar moléculas, con ciertos métodos de síntesis, ¿no? Para la gente que hace investigación esto es muy importante. Entonces, y por último, si vos tenés una acetona, ¿sí? Bueno, acá, como vos, además de los dos R, metés un tercer R' rojo, bueno, obviamente llegás a un alcohol terciario. Otra vez decimos, vos podés diseñar y decir quién querés que sea el R azul, el R segunda azul o el R' rojo. En función de esas decisiones va a ser la molécula que vos generes. Fíjense que este caso, este ejemplo de la síntesis de Grignard, es, diría yo, el más completo.
es el que nos permite, disponiendo de cualquier tipo de compuesto carbonílico, llegar al alcohol que vos quieras, ya sea primario, secundario o terciario, ¿sí? O sea, no tiene las limitaciones que tenían los otros métodos que vimos. Muy bien. Y este método que vamos a ver ahora, no muy difundido, hidroboración de alquenos, también como síntesis de laboratorio, ¿saben por qué es interesante? Porque me permite obtener el compuesto anti-Markovnikov que no me permitía la hidrólisis de alquenos, ¿sí? Vos fíjate, suponete que estemos con este compuesto, ¿no es cierto? Que sería el 2-metil-1-propeno, ¿verdad? Fíjense, acá tenemos 3 y en el carbono 2 un metil. Si yo hiciera la hidrólisis ácida, ¿sí? El hidrógeno, ¿te acordás que dijimos que iba al carbono de más hidrógeno? O sea que iría a parar a este. Y el oxidrilo al carbono 2. O sea que no llegaría a este compuesto que ustedes ven acá, ¿ven? Entonces, eso es lo bueno que tiene este método. Y fíjense, no sé si ustedes recuerdan, quizás sí, también se utiliza agua oxigenada, ¿se acuerdan? Como la adición de bromuro de hidrógeno por radicales libres que nos permitía obtener el producto anti-Markovnikov. Por eso digo que por ahí nos va ayudando el hecho de ya haber estudiado antes esto. Bueno, borano, boro, hidrógeno 3, ¿sí? THF, tetrahidrofurano, es un solvente, nada más. Fíjense qué es lo que sucede. El borano se une una parte al carbono 1, o sea, al que tiene menos hidrógeno, más hidrógeno en este caso, y un hidrógeno del burano al otro, ¿sí? Finalmente se forma, o sea, se adiciona el borano como anti-Markovnikov. Por último, la oxidación con agua oxigenada en medio básico nos permite generar el alcohol en el carbono 1, en este caso, ¿sí? Muy bien, esto genera, fíjense, un estado de transición parecido a los mecanismos 2, ¿recuerdan? No la sustitución, porque ahí había una inversión de la molécula, pero en la eliminación E2 también sucedía algo. Mientras se desarmaba una ligadura, se armaba la otra. Bueno, es muy parecido a lo que sucede acá. Bien, entonces casi les diría exclusivamente para obtener alcoholes primarios, que son bastante difíciles de obtener. A ver, si yo hago un pequeño repaso. Alcohol primario, SN2 con halogenuro de alquilo. O con metanal, ¿recuerdan? Y síntesis de Grignard. O con hidroboración de alqueno, ¿no? Muy bien. Bien, y esos son entonces los procesos de síntesis de laboratorio. ¿Qué es lo que sucede a nivel industrial? Bueno, la hidratación de alquenos en medio ácido para la obtención de alcoholes secundarios, este era un proceso que tenía Carboclor. Carboclor sigue estando como empresa, pero no ya con su planta operativa. O sea, yo no sé si ustedes se ubican, pero les vamos a contar para todos, los chicos de Campana o los que no son de Campana. Está sobre el río, sobre la margen del río Paraná, aguas abajo de Axiom, ¿sí? Si ustedes más o menos tienen presente dónde está Axiom, yendo hacia Buenos Aires, digamos, sobre el mismo río, sobre la misma margen del río Paraná. Y bueno, hace unos años ya dejó de operar esta empresa, y lo que sí opera como si fuera, es como planta de almacenamiento y carga de buques tanque, ¿sí? Ellos tienen una playa de tanques muy importante, todo diseñado un sistema de cañerías y bombeo
que los hace, que alquilan esas instalaciones para cargar buques tanques con diferentes líquidos, digamos, ¿no? O sea que se dedican a esa operación, digamos, no a la parte de producción. Pero cuando hacían producción, ellos recibían a través de una cañería que inclusive cruzaba una calle desde la ESO en aquel momento, una corriente de alquenos de carbono 3 y carbono 4 que la sometían a hidrólisis ácida y generaban alcoholes y cetonas, ¿sí? Esos alcoholes se vendían preferentemente para perfumería, se exportaba casi todo, ¿sí? Lo que se hace ahora, entonces, es esto que está detallado acá, que es el proceso OXO a partir de alquenos para obtener alcoholes primarios. Fíjense que digamos, proceso OXO, si no estoy mal, creo que lo tiene YPF en la destilería La Plata. Fue una planta que hicieron, un proceso aparte, y fíjense, digamos, visto así no es tan complicado, o sea, el alqueno se hace reaccionar con monóxido de carbono gaseoso en presencia de hidrógeno y de un catalizador, miren, muy particular, octocarbonil dicobalto, ¿ven? Octocarbonil es este radical, dicobalto, se genera un aldehído y luego ese aldehído, como vimos hace un ratito, con hidrógeno se reduce y se genera el alcohol primario, ¿sí? Otro de los procesos que también está disponible es la obtención de alcohol por fermentación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos carbohidratos, pero quizás a lo mejor ustedes sepan o hayan escuchado la fabricación de alcohol a partir de granos, ¿no? O a partir de la caña de azúcar, por ejemplo. En un momento se fabricó alconafta, o sea, para promover la fabricación de alcohol. Ustedes saben que ahora hay plantas en Santa Fe, creo que hay en San Lorenzo, creo que se llama Resinfor, me parece, que genera alcohol a partir de granos. Bueno, lo mismo que el biodiesel, ¿no? Eso es, genera, digamos, una controversia porque, digamos, los granos tendrían dos destinos, uno como combustible y otro como alimento, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ya lo vamos a ver eso de la fermentación, inclusive lo van a ver con mucho más detalle. Me refiero desde el punto de vista bioquímico, porque en la fermentación las reacciones son bioquímicas, cuando en quinto año tengan, me sale bioquímica, pero no es. Si me ayudas, Marina, ¿cómo se llama la? Biotecnología. Biotecnología, gracias. Biotecnología. Claro, no me salía. Biotecnología, muy bien, ahí lo van a ver con más detalle. Bien. Y por último, antes que me olvide, cuando nosotros hagamos el práctico de funciones oxigenadas, que entre paréntesis lo tenemos previsto para el 6 de julio y desconozco si va a ser feriado o no. Si fuera feriado, bueno, vamos a reprogramarlo, ¿no? Pero bueno, ahí en el informe le vamos a pedir que ustedes miren un poquito la cuestión de fabricación industrial de alcoholes. Pues la cuestión, digamos, de laboratorio e investigación la vemos bastante bien acá, pero vuelvo a decir, no queremos perder de vista esta cuestión industrial. Bien, entonces, reacciones. A ver, formación de alcóxidos, reacción típica del laboratorio
muy linda visualmente. Hacemos reaccionar un alcohol con sodio metálico y automáticamente ustedes van a ver la presencia de burbujas. Eso es cuando generamos hidrógeno gaseoso, y como muy bien dice acá, esta reacción pone de manifiesto el carácter ácido. ¿Se acuerdan que dijimos que los alcoholes, cuando se comportaban como ácidos, eran capaces de donar un protón? Entonces se forma el alcóxido de sodio y se genera hidrógeno. Digo que es muy linda porque en el laboratorio hacemos esta misma reacción, como está escrita acá abajo, con alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Y se ve clarísimo, clarísimo, la mayor reactividad que tienen los alcoholes primarios respecto de los secundarios y más flojitos los terciarios, ¿sí? Acá tienen un ejemplo: etanol con sodio metálico, etóxido de sodio, ¿sí? Y la generación de hidrógeno. O sea que lo que nosotros hacíamos normalmente en el laboratorio es, en una gradilla teníamos 3 tubos de ensayo y poníamos un alcohol primario que podía ser etanol, el secundario usábamos en general isopropanol, y terciario terbutanol, que entre paréntesis les cuento es sólido a temperatura ambiente, ¿sí? O sea que teníamos que templarlo un poquito para hacerlo líquido y que ustedes lo pudieran usar en sus tubitos de ensayo, y le agregamos al mismo tiempo un trocito de sodio metálico a cada uno y se ve fantástico la diferencia de reactividad. Muy bien, formación de alcóxido. Formación de halogenuros de alquilo. Bueno, es la reacción, digamos, inversa a la que vimos hace un rato, ¿no es cierto? O sea, una reacción de sustitución. Y fíjense, esta reacción pone de manifiesto el carácter básico. ¿Por qué? Porque el alcohol es capaz de aceptar un protón del halogenuro de alquilo, eliminar agua y formar el halogenuro de alquilo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos terbutanol terciario, SN1, cloruro de terbutilo. Y acá tenemos 2 reacciones, miren, que son muy interesantes y ahora les cuento por qué, para generar halogenuros de alquilo. Si yo hago reaccionar un alcohol, por ejemplo isopropanol, ¿no? Secundario, con esta sustancia se llama cloruro de tionilo. Cada vez que ustedes escuchen en la química orgánica el prefijo tio, se refiere al azufre, ¿sí? Entonces, cloruro de tionilo, SN2, o sea, base fuerte, se produce el halogenuro de alquilo y miren qué se genera. Se genera dióxido de azufre gaseoso y cloruro de hidrógeno gaseoso. Como dice acá, gases. ¿Saben por qué está indicado esto? Porque esto te permite a vos obtener el halogenuro de alquilo prácticamente puro, porque obviamente los gases se escapan del halogenuro de alquilo líquido, ¿no es cierto? Y entonces uno prácticamente lo obtiene puro, no hace falta ninguna otra proceso físico o reacción para purificarlo. También sucede lo mismo, digamos, también uno puede obtener bromuros de alquilo, fíjense en este caso, etanol con tribromuro de fósforo o pentabromuro de fósforo, con cualquiera de los dos. También una reacción de sustitución, bromuro de etilo y en este caso bromuro básico de fósforo. Bien, ¿quiénes dan con mayor facilidad esta reacción? Bueno, fíjense que es al revés de lo que vimos recién. Los terciarios generan mucho más fácilmente halogenuros de alquilo que los secundarios, y los primarios yo les diría que prácticamente no la dan esta reacción. Muy, muy lenta, digamos, es demasiado lenta. Entonces, en el laboratorio también hacíamos esta reacción, ¿sí? La hacíamos con reactivo de Lucas, se llama cloruro de zinc, en presencia de ácido clorhídrico,
Y también usábamos terbutanol y estos 3 alcoholes que ustedes ven acá, terbutanol, isopropanol y etanol, o sea, uno terciario, secundario y uno primario, y realmente se veía la capa de halogenuro de alquilo terciario rapidísimo. Había que esperar un poquito para anotar la del secundario, dejábamos ese tubito que reaccionara un rato largo y veíamos que en el caso del primario prácticamente no se daba la reacción. Bien, otra reacción que dan los alcoholes, que ya la vimos también con los mecanismos, es la deshidratación, una reacción de eliminación, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se protonaba el alcohol, ¿sí? Se eliminaba el agua se llevaba este hidrógeno como protón y se reponía el doble enlace, ¿sí? En este caso, bueno, terbutanol, el alqueno, 2-metil-1-propeno, también, por la misma razón anterior, la reactividad mucho mayor en el caso de los terciarios que los secundarios que los primarios, ¿sí? Bien, esta reacción también la hacíamos la vamos a ver, la hacíamos en el laboratorio. En realidad nosotros lo hacíamos con permanganato. Es una reacción de oxidación, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos de la reducción de aldehídos y cetonas con esos reductores hidruros, sólidos, medio explosivos, complicados? Bueno, esta sería la reacción inversa. ¿Qué pasa si yo oxido un alcohol? Bueno, en el laboratorio yo puedo oxidar con permanganato de potasio, violeta, por eso el colorcito en medio ácido o en medio básico, ¿sí? O también con dicromato de potasio en medio ácido, que este tiene color naranja, por eso el color de su fórmula, o también con este llamado reactivo de Jones, que es óxido crómico en medio ácido. Bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede lo que se puede de acuerdo a la característica del carbono. Fíjate, un alcohol primario, oxidándolo en una primera etapa podés llegar a un aldehído y terminando la oxidación podemos llegar a un ácido carboxílico que se acuerdan hoy les conté que era la función más oxigenada, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo un alcohol secundario? Fíjense, tengo 2R y un solo hidrógeno. Bueno, lo oxido y llego a la acetona. ¿Ven? No hay otra oxidación posible. No hay un compuesto más oxidado. Si ustedes observan, el carbono que contiene el doble enlace al oxígeno ya tiene sus 4 enlaces ocupados, o sea que no podríamos oxidar más. Y en el caso de un alcohol terciario, se repite esto que acabo de decir, el carbono del oxidrilo tiene sus 4 enlaces ocupados, no hay posibilidad de oxidar, ¿sí? De manera que están mucho más predispuestos los alcoholes primarios a oxidarse que los secundarios, y los terciarios quedan en último lugar porque no sufren oxidación. El trabajo práctico número 8 de alcoholes está dividido en nomenclatura, propiedades físicas, síntesis y reacciones. Y vamos a ver los ejercicios que están marcados en negrita. El ejercicio 1 nos dice escribir las estructuras de todos los alcoholes isómeros de fórmula general C5H11OH. Nombrarlos según la nomenclatura IUPAC e indicar si son primarios, secundarios o terciarios. Entonces, tenemos, si dibujamos la cadena lineal, vamos a ver que va a ser un pentanol lineal, un N-pentanol, y después también tenemos la posibilidad de colocar el grupo OH en el carbono 2 y en el 3. Entonces vamos a tener un 2-pentanol o 3-pentanol.
Ahí está. Están acá. Muy bien. Que son el 2-pentanol es secundario y el 3-pentanol es secundario también. También podemos, me saltó el grupo metil acá, pero, está marcado. Tenemos, lo dibujamos con... Achicamos la cadena. Sí, con 4 carbonos, el grupo H, en el carbono 1, y después podemos poner el grupo metil en el carbono 2 o en el 3. Entonces nos quedaría 2-metil 1-butanol o 3-metil 1-butanol, y es un alcohol primario. Si el grupo H está en el carbono 2, y tenemos la cadena lineal de 4 carbonos, podemos colocar el grupo metil en el carbono 2, entonces tendríamos sería 2-metil 2-butanol, y tendríamos un alcohol terciario, y en el segundo caso, el grupo metil podría ir en el carbono 3, entonces sería 3-metil 2-butanol, y es un alcohol secundario. Muy bien. Y por último, podemos formar el alcohol neopentílico, que sería un alcohol primario. Entonces, en total tenemos, con esta fórmula, 3, 4, 5, 6, 7, 8 compuestos. El ejercicio 5 es de propiedades físicas. Nos dice, plantea una reacción que demuestre el carácter ácido de los alcoholes, cómo se llama el ion que generan los alcoholes, qué factores modifican la acidez de los alcoholes y son más o menos ácidos que el agua. Y bueno, vemos que los alcoholes son de carácter ácido débiles por ser donadores de protones en una solución acuosa. Esta es la fórmula de disociación. La acidez de los alcoholes es del orden del 10 a la menos 4, que se compara con la del agua. A la menos 4 no, perdón, a la menos 14. A la menos 14. Sí. Está bien. Me faltó el 1. Sí, no hay problema. Y los aspectos que modifican la acidez es el efecto inductivo, es decir, que los halógenos, que son los atractores de electrones, estabilizan al anión y aumentan la acidez, y tienen factores estéricos que al ser alcoholes muy sustituidos, como el terbutanol, se ven impedidos por el efecto de solvatación del agua que se genera alrededor del anión para estabilizarlo, y por este factor se disminuye la acidez. El siguiente ejemplo que vamos a ver es de la sección de síntesis, el ejercicio 9, donde nos pide dar las reacciones convenientes para la preparación de los siguientes alcoholes a partir de la olefina correspondiente. En el caso A nos pide el 2-pentanol, en el caso B 2-metil 2-propanol, y en el caso C 3-etil 3-pentanol. Entonces, en el caso A, este es el 2-pentanol, y vamos para obtener este producto, vamos a partir de un alqueno, que es el penteno, lo hidrolizamos y obtenemos el alcohol, el medio ácido. Un segundito, aprovecho este ejemplo, Sí. Marina. ¿Qué hubiera pasado si el doble enlace, en lugar de estar en el carbono 1, o sea, entre el 1 y el 2, hubiera estado entre el 2 y el 3? ¿Qué les parece? ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos llegado al 2-pentanol? No, hubiera sido 3-pentanol. 3-pentanol. Puede ser. En realidad, hubiéramos Puede ser obtenido cualquiera. Claro, hubiéramos Una mezcla. obtenido los dos, una mezcla, correcto.
Exactamente, porque los dos carbonos estaban igualmente sustituidos, de manera que si vos querías asegurarte el 2-pentanol, muy bien colocado ahí el doble enlace. Bárbaro, seguimos. Para el 2-metil-2-propanol, también partimos de un alqueno, que es el 2-metilpropeno. El medio ácido con agua vamos a obtener el 2-metil-2-propanol. Y el caso C es el 3-etil-3-pentanol, el producto que queremos obtener. Entonces vamos a partir del alqueno, que es el 3-metil-2-penteno, lo hidratamos en medio ácido y obtenemos el producto que buscamos. Está bien. Bien. Un ejemplo de reacciones es el ejercicio 14, dar una serie de reacciones para las siguientes conversiones. En el caso A es N-butanol en C-butanol. Entonces partimos del N-butanol y ¿cómo podemos llegar al C-butanol? Lo que hacemos es deshidratamos para obtener un alqueno que va a ser el 1-buteno, claro. Y después, bueno, hidratamos y por Markovnikov vamos a obtener el C-butanol. Correcto. En el caso B, tenemos 2-metil, 1-buteno y tenemos que llegar a 2-metil, 2-buteno. Entonces, hidratamos en medio ácido, obtenemos el alcohol 2-metil, 2-butanol. Claro. Y luego deshidratamos para obtener el alqueno, que es el 2-metil-2-buteno. Fíjense, aprovecho, ponerlo de nuevo, aprovecho, Marina. Fíjense, claro, Sí. ¿qué es lo que pasó acá? Nosotros primero hidratamos y obtuvimos el compuesto según Markovnikov. ¿Ven? Fue a parar a este carbono, el oxidrilo, y el hidrógeno, lógicamente, al carbono con más hidrógeno. ¿Y por qué al deshidratar se corre el doble enlace? ¿Por qué no vuelvo otra vez al compuesto original? ¿Qué les parece? Porque parece medio loco esto, ¿no? Hidratamos y deshidratamos y resulta que salimos de una sustancia y llegamos a otra. ¿Qué pasó acá? Cuando yo deshidrato, obviamente el oxidrilo sale, ¿verdad? Ahora tengo dos opciones. O sale el oxidrilo con un hidrógeno de la izquierda o sale el oxidrilo con un hidrógeno de la derecha. Obviamente, por lo que vemos acá, salió uno de la izquierda. ¿Alguno se acuerda por qué? Porque es secundario el de la izquierda. Claro, muy bien, correcto. Bueno, buenísimo. ¿Ven cómo vamos repasando todo? Vamos, seguimos. En el caso C, a partir de 2-metil-3-pentanol, queremos obtener 2-metil-2-cloro-pentano. Entonces, deshidratamos, obtenemos el alqueno, y luego con ácido clorhídrico vamos a obtener el 2-metil-2-cloropentano. Bien, bien. Fíjense, ¿quién está en el medio de todas las reacciones esta que está mostrando Marina? ¿Qué tipo de compuesto aparece en el medio siempre? Los alquenos, ¿verdad? Ellos son bastante versátiles como para que nosotros podamos modificar. Bien, seguimos. En el caso de, tenemos 2-propanol y queremos obtener el 1-propanol. Entonces primero deshidratamos, obtenemos el propeno, luego halogenamos y con peróxido de hidrógeno obtenemos el 1-bromopropano, que es el producto anti-Markovnikov,
Y luego con hidróxido de sodio, y acá ocurre el mecanismo SN2, obtenemos el 1-propanol. Ahí está. Claro, en este caso, entonces, para obtener, fíjense, un alcohol primario, ¿sí? Tuvimos que utilizar la adición de bromuro de hidrógeno para poder generar el halogenuro de alquilo primario y poder hacer SN2, ¿no es cierto? Y si no, ¿qué podríamos haber hecho de lo que vimos recién? Bueno, hace muy poquito que lo vimos, no se van a acordar, pero podemos deshidratar, generar ese alqueno y usar el borano. ¿Se acuerdan? Boro, hidrógeno 3, y luego oxidación con agua oxigenada. Fíjense que prácticamente sería lo mismo que lo que estamos haciendo acá con el bromuro de hidrógeno, lo único que ese se da en 2 pasos, ¿verdad? Pero podríamos haber usado, en vez de hacer la adición de bromuro de hidrógeno con anti-Markovnikov y luego SN2, directamente hacíamos la reacción con borano y posterior oxidación con agua oxigenada y llegábamos al 1-propanol. Sí, muy bien, perfecto. Bueno. El ejercicio 15 nos dice cuáles son los 2 productos posibles de obtener por deshidratación del 2-metil-2-pentanol. Entonces tenemos el 2-metil-2-pentanol, lo vamos a deshidratar y vamos a obtener 2-metil-1-penteno y 2-metil-2-penteno. Y el producto principal que se va a generar en mayor proporción es el 2-metil-2-penteno. Correcto, por la misma razón que explicamos hace un ratito, Sí. ¿no es cierto? Y que ustedes dijeron que es más fácil quitar un hidrógeno secundario que uno primario. Muy bien. Y el ejercicio 20, que es de reacciones, nos dice, un líquido que se desea identificar luego de ser ensayado cumple con las siguientes apreciaciones. Reacciona lentamente con sodio metálico, vamos a analizar las apreciaciones, o sea que si reacciona lentamente con sodio metálico es un alcohol secundario terciario. Resiste la oxidación por una solución de dicromato de potasio, ya identificamos que es terciario. Reacciona rápidamente con hidróxido ácido clorhídrico concentrado, dando una halogenuro de alquilo que contiene 33% de cloro y una masa molecular de 106,5. Es decir que bueno, el halogenuro de alquilo es terciario, y si vemos de este halogenuro de alquilo terciario, el MR es de 92,5, pero nos dice que es de 106,5. Entonces, si hacemos la diferencia, esta diferencia equivale a un CH2, entonces es este compuesto que es el cloro 2-dimetil propano. Y vemos que el porcentaje del cloro corresponde al 33,3%. Muy bien, sí, el nombre sería 2-cloro-2-metilbutano, ¿no es cierto? 2-cloro-2-metilbutano. Bueno, este es un ejercicio interesante porque nos permite utilizar la diferencia de reactividad, es decir, esto podría ser perfectamente un ensayo de investigación, o sea, tenemos un líquido, se le ha hecho un ensayo, se sabe que tiene cloro, que es un halogenuro de alquilo, se sabe el porcentaje de cloro y su MR, ¿sí? Y luego se lo somete y dice, bueno, es un halogenuro de alquilo, fantástico, tiene cloro, reacciona con sodio muy lento. Bueno, podría ser secundario o terciario. Ahora, ¿lo quieren oxidar con dicromato de potasio? No lo pueden oxidar. Bueno, listo.
Entonces, es terciario, ¿no es cierto?, el alcohol. Y finalmente, si reacciona rápidamente, de acuerdo a lo que vimos, la formación de halogenuro de alquilo, bueno, tiene que ser un alcohol terciario, ¿no es cierto?, que es el halogenuro, digamos, en realidad el halogenuro es este que está acá, ¿sí? Ahora, el alcohol, ¿cuál sería? Sería este, y donde está el cloro, un oxidrilo, ¿no es cierto? Porque están investigando un alcohol. El alcohol reacciona rápidamente con clorhídrico concentrado, dando un halogenuro, es decir, que la estructura del compuesto investigado sería el 2-metil-2-butanol. O sea, finalmente acá lo que se hizo fue comprobar el porcentaje de cloro y demás. Bien, muy bien.